Y la región sudamericana sigue estando consternada, conmocionada por el asesinato a tiros, a balazos del precandidato, en realidad candidato a la presidencia del Ecuador, Fernando Villavicencio. A propósito, el Senado paraguayo emitió un comunicado repudiando este asesinato. Y en tal sentido, dijeron algunos referentes del Parlamento que Paraguay es un país que debe extremar cuidados para evitar atentados de este tipo, que pongan en riesgo la democracia, porque también Paraguay es un país donde impera el crimen organizado. A comienzo del siglo XX era una constante los magnicidios, pero no pensábamos que en el siglo XXI tendríamos situaciones como esta. Entonces repudiamos enérgicamente. Y esto en cierto modo también es un peligro para la democracia, porque los grupos organizados pueden fácilmente cercenar la posibilidad que aspirantes a cargos ejecutivos o legislativos pudieran llegar a concretar sus anhelos de esta manera. Lo que está pasando en Ecuador puede fácilmente replicarse en la República del Paraguay por la alta polarización, por la falta de sensatez de muchísimos grupos que hoy recurren a la violencia institucional, a la violencia estructural, cuando la palabra deja de ser el vehículo que transmita las ideas y que proponga un debate. Nosotros estamos muy cerca, sobre todo por el canal y por la ruta. El tema de nuestras cárceles, el tema del crimen organizado, el tema del Paraguay, que hoy es ruta, digamos, del narcotráfico, hace que tengamos una alta permeabilidad a tipos de violencia política como lo que está ocurriendo de manera muy preocupante en el Ecuador. En el 2022, Ecuador alcanzó su mayor tasa de homicidios, 26.26 por cada 100.000 habitantes, y se estima que en este 2023 podría alcanzar 40 homicidios por cada 100.000 habitantes de este país. Hay que recordar que la escalada de violencia en Ecuador empieza en el 2018, cuando explota un coche bomba en el colegio militar, en el cuartel policial de San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas. Hasta ahora se desconocen a los autores materiales del asesinato de Fernando Villavicencio, candidato presidencial por el partido Construye. La banda, horas después del asesinato de Fernando Villavicencio, totalmente enmascarados, aparecieron unos hombres con armas de guerra, portando armas de guerra, diciendo ser la banda Los Lobos y atribuyéndose la autoría moral de este atentado. Sin embargo, en el día de hoy aparecerían, según ellos, los verdaderos lobos, pero sin los rostros cubiertos, diciendo que ellos no son responsables de este atentado. Escuchemos ambas versiones. Queremos darle en claro a toda la nación ecuatoriana que cada vez que los políticos corruptos no cumplan con su promesa que establecemos cuando reciben nuestro dinero, que son millones de dólares, para financiar su campaña, serán dados de baja. Nosotros, la organización Los Lobos, asumimos la responsabilidad de los hechos suscitados la tarde de hoy, y se volverá a repetir cuando los corruptos no cumplan su palabra. Tú también, ya Topi, maldito tu madre, cumple tu palabra. Si no cumple tu promesa, ya Topi, será... No se dejen engañar. Nosotros somos el GDO Los Lobos. No nos tapamos las caras. Nadie habla por nosotros. Y sí cumplimos con la paz. Aclaramos y rechazamos el asesinato del candidato a la presidencia, el señor Fernando Villavicencio. Y dejamos en claro que nosotros jamás hemos asesinado personas del gobierno o civiles. Y aclaramos que el video que circula en redes sociales, en el cual salen un grupo de personas con sus caras tapadas, con rifles de asalto, haciéndose pasar como miembros de nuestra organización, eso es totalmente falso. Queremos que todo el país lo sepa, que ninguna de estas personas pertenecen a nuestro GDO, Los Lobos. Y con esto queda en evidencia que otros grupos delictivos quieren desestabilizar al país y hacer responsable a otros GDO, como el de nosotros Los Lobos, de la tragedia que está pasando ahora mismo en nuestro país. Y hacemos un llamado a las autoridades que investiguen y den con los verdaderos responsables. Y no se dejen engañar por personas que hacen videos
tapando sus rostros para no asumir la responsabilidad de sus actos, que atentan contra la seguridad del Estado y la ciudadanía. De momento son 6 los detenidos sospechosos de este crimen. Son todos de nacionalidad extranjera. Sin embargo, el ministro del Interior, Juan Zapata, no quiso revelar la nacionalidad de ellos. Uno de los sospechosos del ataque falleció a consecuencia de las heridas sufridas durante el intercambio de disparos con el personal de seguridad de Villavicencio. Se confirmó que es de nacionalidad colombiana y con varios antecedentes. El postulante de la presidencia del Ecuador estaba en segundo lugar por detrás de la correísta Luisa González, y la semana pasada Fernando Villavicencio había ya adelantado, informado que venía recibiendo amenazas del crimen organizado, puntualmente del cártel de Sinaloa. Una gravísima amenaza de uno de los capos del cartel de Sinaloa, me refiero alias Fito, en mi contra y en contra de mi equipo de campaña, con una advertencia que si sigo refiriéndome a él y a su estructura, ellos atacarán en mi contra o atentarán contra mi vida. Esto lo que hace es confirmar que efectivamente nuestra propuesta de campaña afecta gravemente a estas estructuras criminales. Y aquí estoy yo dando la cara, no les tengo miedo. 20 años me he jugado en este país en contra de estas estructuras delictivas y reitero, no les tengo miedo. Una gravísima amenaza de uno de los capos. Varios allanamientos ya fueron ejecutados por las fuerzas de seguridad ecuatorianas, y durante estos allanamientos fueron incautadas, por ejemplo, un fusil, una subametralladora, 4 pistolas, 3 granadas, 2 cargadores de fusil, 4 cajas de munición, 2 motocicletas y un vehículo reportado como robado, donde presuntamente se movilizaban los miembros de este grupo delictivo. Y para las fuerzas de investigación, fuerzas de seguridad del Ecuador, detrás de este crimen efectivamente está el crimen organizado. Hay que decir que este crimen no hace variar la fecha establecida para las elecciones presidenciales en el Ecuador, que van a ser el 20 de agosto próximo. Y a modo de recordación, 260 casos de corrupción denunció el periodista y ex congresista Fernando Villavicencio, que fue asesinado a balazos el día de ayer. Y la mayoría de los casos de corrupción que denunció el periodista hacían referencia al gobierno del presidente Rafael Correa.